Muy bien. Buenas noches, chicos. Disculpen que no les haya dado tanto tiempo de entre clase y clase. Me veo en la necesidad de solicitarles antes, bueno, a la hora que nos indican. Pero espero que todo esté bien. Tal vez sea una sesión corta. Hay unos compromisos por ahí de parte de la universidad que tengo que realizar. Y entonces trataré de no extenderme el día de hoy, pero ya vemos, ¿no? Bueno, eh, siguiendo en este tenor, en este sentido de la agricultura sustentable, de esas perspectivas a futuro que se esperan por parte de los sistemas de producción alimentaria. Vamos a continuar viendo hacia dónde va la agricultura, viendo hacia dónde va estos sistemas. Es, eh, es de vital importancia, sobre todo, conocer qué está haciendo México, qué es lo que México produce, qué es lo que está llevándose a cabo para mejorar el campo mexicano, porque al final de cuentas estos sistemas de producción, como ya lo hemos visto anteriormente, mueven la economía del país. Anteriormente, La Zagarpa, una presentación ya tiene, creo que algunos años, pero en aquel entonces el objetivo de La Zagarpa, un objetivo general que tenía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, era orientar los componentes y recursos hacia un desarrollo integral del sector agropecuario y pesquero, nuestros tres sistemas de producción alimentaria, dice, a través de un enfoque productivo y de impulso al valor agregado, con énfasis en la atención de los pequeños y medianos productores. Hoy quizás el objetivo sea un poco diferente, hoy quizás no se mantenga este objetivo tal cual. Sin embargo, lo que sí podemos ver es parte de apoyo del gobierno a través de este famoso programa con los agricultores, con gente del campo llamado Sembrando Vida. Y se puede decir que se sigue buscando ese desarrollo integral del sector agropecuario. ¿Por qué nos interesa esta parte? Bueno, el sector agroalimentario global, de acuerdo a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mejor conocida como la FAO, la producción mundial de alimentos debe aumentar en un 40% para el año 2030. ¿Cuánto nos falta para el año 2030? 4 añitos y esperemos llegar, ¿no? Pero 40% de lo que ya se producía o lo que se produce hoy. Y para el 2050 tendremos que aumentar un 60% la producción de alimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso quiere decir que en el 2050 vamos a necesitar alimentos para 9,3 billones de personas, porque dice que la agricultura deberá suministrar 60% más de alimentos de lo que hoy en día se produce. Y la realidad es que el campo, la agricultura en general, no está preparada para eso. Por eso es que se buscan nuevas alternativas. Y lo que tanto buscaban o lo que tanto mencionaban anteriormente, lo que tanto mencionaban o se buscaba era producir más con menos. Y de ahí precisamente es donde viene esa necesidad de buscar nuevas fuentes alimentarias. De ahí sale la necesidad de granjas de chapulines, granjas de cucarachas, de realizar, por ejemplo, hoy veíamos un artículo con sus compañeros de presencial acerca de la producción de una salchicha a partir de rata de campo y soya.
De ahí precisamente de esta necesidad de producir más con menos, es que salen todo este tipo de alternativas, ¿no? Vamos a ser 9,3 billones de personas en el mundo para el 2050. Por eso es necesario esas nuevas tecnologías, tecnologías a las cuales esos agricultores se tienen que adaptar y salir de las costumbres o de la agricultura tradicional, porque debe de ser más resistente y satisfacer las necesidades que surgen con los crecientes desafíos que nuestro mundo entregará a las próximas generaciones. Y todos nos podemos hacer la pregunta, y nos hemos hecho la pregunta, ¿qué tipo de mundo le vamos a dejar a las generaciones que vienen? ¿Qué tipo de mundo les vamos a dejar? ¿Qué tipo de alimento les vamos a dejar? Parece descabellada hoy la idea, y yo se los preguntaba a mis alumnos, oye, ¿te vas a comer una salchicha de rata de campo combinada con soya? ¿Te la comerías, Berenice? Híjole. Y me decían muchos, ay, no, maestro, ¿cómo voy a andar comiendo yo una salchicha de carne de rata? Bueno, yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre una rata y un marrano? En el análisis bromatológico, en el análisis proximal, inclusive la carne de rata salía con un 81% de proteína. Y me dice, ay, no, pero es que el marrano es el marranito y que no sé qué, y la rata, pues es la rata. Pues sí, pero ambos comen desperdicios. Y me decían, no, porque a mi marrano yo lo alimento con puritito maíz. Te voy a andar creyendo, pero bueno. Al final de cuentas, aquí lo que se busca, vuelvo a repetir, es producir más con menos. Entonces, de ahí que tenga el mundo que adaptarse a nuevas fuentes de alimentos. Quizás no las mejores ni las más indicadas, inclusive esto de hacer una salchicha de una rata de campo a partir de carne de esto, surge precisamente porque en Zacatecas y San Luis Potosí, donde hay comunidades muy pobres, ellos tenían o tienen esa costumbre de consumir carne de rata de campo, pero se vuelve una alternativa para poder alimentar al mundo. Hay una ecuación precisamente para esto y dice que se debe incrementar la productividad sin perder el valor nutricional, pero además de eso, en esa producción de alimentos debemos de disminuir el uso de agua y hacer sistemas de producción alimentarios más eficientes, sistemas de producción ahorradores de emisiones de gases de efecto invernadero y secuestradores de dióxido de carbono. Esa es una ecuación que aparentemente dices tú, pues está sencilla la cosa, pero pues no está nada sencilla. No está nada sencilla. La realidad es que cumplir con todos estos puntos o toda esta ecuación es difícil. Y más cuando vemos las dificultades con las que el campo mexicano está limitado. Cuando vemos que los precios de limón, de huevo, etcétera, etcétera, al productor se le paga bien barato, pero el que vende, el vende bien caro. Todos podemos ver hoy el incremento en los precios del jitomate y algunos otros productos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil poder cumplir esa ecuación de aquí al 2050. La mayor producción La mayor producción de México, inclusive, es una producción agrícola en comparación del sector pecuario. Sin embargo, en valor prácticamente están parejos. Y por ahí, ¿verdad? Surge el sector acuícola o sector pesquero. Nosotros ahí lo vemos en la gráfica muy bien. Está más pequeño que los otros dos, ¿verdad? La producción en toneladas del sector pesquero y aún en valor, pues es menor, ¿no? Son 26,9 millones de hectáreas para la agricultura, que esto es un dato, inclusive, imagínense, del 2016, pero en ese entonces eran esas hectáreas, hoy se calcula que casi se está duplicando este valor.
precisamente porque se han deforestado bosques, se han talado bosques y selvas para poder producir alimento. Entonces, no solamente es el producir, sino es visualizar el impacto ambiental que está teniendo la producción de alimentos sobre, ¿verdad? Sobre nuestros bosques y selvas. Hablando del campo mexicano nada más, o de nuestro país, porque a nivel mundial, obviamente que hay todavía mayor deforestación de selvas y bosques. Entonces, esa parte de decir producir más con menos, la realidad es que no la estamos cumpliendo. Los únicos que quizás pudiéramos decir que están avanzando en este sentido de producir más con menos, pues son los asiáticos. Ellos están produciendo alimento en invernaderos, en espacios más pequeños, están produciendo cucarachas, están produciendo langostas o chapulines, ¿ya? En espacio más pequeño y están haciendo granjas. Para ellos eso es importante porque ya hemos mencionado que este tipo de animales tienen una gran concentración de proteínas y esta concentración de proteínas pues es lo que beneficia a a la producción de alimentos pues funcionales o alimentos que presenten mayores aspectos nutricionales y que sean benéficos para la salud y te estás evitando la contaminación con gases de efecto invernadero, te evitas un exceso de consumo, eh, un exceso de consumo de agua, estás evitando deforestar más. Entonces, ellos llevan gran ventaja en ese aspecto. Más sin embargo, hay cosas que pues no podemos evitar, que es como el contagiarse de ciertas enfermedades, ¿verdad? Porque aún hay virus que aún a pesar del procesado y de la cocción, pues pueden mantenerse ahí en el producto. ¿Ya? De ahí surge la necesidad de que a cada producto se les hagan, aparte de análisis bromatológicos en el aspecto nutricional, también se le tiene que realizar el análisis microbiológico para saber qué pudiésemos encontrar en ese alimento. Ahora, eh, económicamente, ¿verdad? Estas actividades del campo mexicano, fíjense, mantiene a mucha gente. México tiene, dice, 1.900.000, poco más, de kilómetros cuadrados de superficie territorial y 3.149.920 kilómetros de mares. Dice, por extensión es la nación número 14 más grande del mundo. Y en cuanto a infraestructura, México cuenta con más de 3.000 almacenes agrícolas. Ese es un dato importantísimo. Más de 3.000 almacenes agrícolas, 1.133 centros de sacrificio animal, 89 puntos de venta de alimentos al mayoreo, 65 puertos pesqueros, 26.727 kilómetros de vías férreas eh, por donde se trasladan muchos productos, 389.345 kilómetros de red carretera, esto era en el 2016, les recuerdo, y 3.093 presas para riego agrícola. Todos estos puntos, todas estas cantidades se han ido arriba. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que lastimosamente, y no es que yo no sea, o que yo sea, ¿cómo se llama? Eh, un perseguidor de la 4T, pero lo que sí puedo decir es que a partir de que entra este nuevo gobierno, mucha de la infraestructura que se tenía para este tipo de sector ha dejado de crecer. Aunque se ha apoyado al campo mexicano o al agricultor, la realidad es que la infraestructura de los sistemas de producción alimentarios ha venido, se ha mantenido o se ha venido abajo. La infraestructura, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las vías, con la red carretera, con los puntos de venta de alimentos al mayoreo y los puertos pesqueros.
mucha población transforma esos bienes agropecuarios y pesqueros. Dice, el 1.7% de los pobladores del planeta vive en México. Somos la nación, hoy ya, la 10ª nación más poblada del mundo. ¿Ok? ¿De qué vive México? Sí es cierto del campo, pero ¿de qué vive? Bueno, de lo que exporta. Parte de lo que exporta. Ustedes pueden ver ahí algunas de las cosas agroindustriales que México exporta, ¿verdad? Estamos hablando de confitería, del famoso tequila, quien no ha tomado un tequilita por ahí, de cerveza, chocolate, frutas en conserva, azúcar, carne porcina, carne bovina, jugo de frutas. Eso es en el sector agroindustrial, los alimentos ya procesados. Agrícolas, ustedes pueden ver ahí jitomate, limón, chile, fresa, plátano, varios, ¿no? En la parte apícola y ganadera, pues la realidad es que México exporta reses como tal y exporta miel. Y en el sector acuícola o pesquero, nosotros encontramos que exporta langosta, camarón, atún, sardina, cangrejo. Ok. De eso sostiene México, de sus exportaciones. Ahora, ¿cuál es la dificultad para exportar? Pues que tiene el producto que cumplir, ¿verdad? Tiene que cumplir cierta calidad y cierta normatividad. En específico, la gran mayoría de las exportaciones de México va hacia los Estados Unidos. Hoy en día ya hay un poco de mayor exportación hacia la parte oriental, ¿ok? Hacia esos países orientales, sobre todo lo que es aguacate, chile, calabaza, fresa, eh, creo el atún también, la miel se están exportando muchísimo hacia esa parte oriental, ¿ok? Hacia esos países orientales. Sin embargo, la gran mayoría aún se sigue exportando a Estados Unidos. Por eso se dice que cuando a Estados Unidos le da una gripita, a México le da COVID, porque si a Estados Unidos le va mal, a México le va peor todavía, porque dependemos mucho de las exportaciones hacia ese país. Ahora, ¿cuál es la dificultad de exportar? Pues que tienes que cumplir con las normas que te impongan esos países, que hoy en día Estados Unidos pone muchísimas. Ha habido ocasiones en que se devuelven toneladas de aguacate, toneladas de limón y muchas cosas que Estados Unidos ha devuelto al campo, a México. Y hoy en día, pues estos países como China, como el mismo Japón, se la ponen más facilita a México y le piden menos normatividad, ¿ok? Sin embargo, obviamente no deja de ser importante el cumplir con todas las condiciones y sobre todo tú debes de saber que cuando cumples con las normas de la FDA, que es la que se encarga ya en Estados Unidos de estos asuntos, pues muchos países van a querer tu producto porque estás cumpliendo con esas normas. Y es que de las exportaciones agroalimentarias se obtienen 26.714 millones, ¿ok? Millones. Eso es lo que entra aquí a México a partir de esas exportaciones. ¿Qué ocupa México en el mundo? Ocupa el lugar número 11 en la producción mundial de ganadería primaria, el lugar número 12 en la producción mundial de alimentos, el lugar número 13 en la producción mundial de cultivos agrícolas y el lugar número 17 en producción mundial pesquera y acuícola. Vean qué tanta importancia tiene nuestro país en cuanto a sistemas de producción alimentarios. ¿Ok? Es importantísimo. Sin embargo, eso no se ve reflejado, ¿verdad? En el campo, no se ve reflejado en el agricultor. Ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque la realidad es que este dinero no baja al campo, este dinero se queda con esos intermediarios, que es el que le compra al campesino o al agricultor, al productor, ¿ok? Y ese intermediario es el que le vende o exporta, ¿ok? Eso es lo que pasa, ellos son los que exportan. Aquel que no sembró nada, pero es intermediario para decir, oye, yo te compro todo eso a tal precio y él lo revende.
fuera a un precio todavía mucho mayor. Ese es el problema de nuestro país. ¿Qué producimos? Somos el primer productor en aguacate y tequila. Es lo que nadie nos gana, pues. Nadie nos gana en producir tequila y en producir aguacate. Nadie nos gana en ese aspecto. Y estamos cerquita, miren, producimos, somos el segundo lugar en producir limón y chiles y pimientos. El cuarto lugar en producir fresas o todos estos famosos frutos rojos y también pulpo. Quinto lugar en producción de sandía. Séptimo lugar en producción de camarón. Doceavo lugar en producción de plátano. Y treceavo lugar en producción de atún. Estos son ejemplos de algunas de las cosas que México produce, ¿ok? Pero México es un importante productor muchos productos, créanme. Además, además de ser productor, una cosa es que lo produzcas y otra que lo exportes. ¿Qué es lo que más exporta México? Vean, en primer lugar, exportamos aguacate, cerveza, pepino, mango, guayaba, limón, sandía y jitomate o tomate como le conocen algunos. Eso es lo que más exporta México. En primer lugar, nadie nos gana exportando cerveza. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a México nadie le gana exportando cerveza? Lo que sí tenemos, por eso dicen como que la corona está en todo el mundo, ¿sabe qué? No, no me acuerdo el eslogan. Pero fíjense qué importancia tiene. Por eso luego vemos que aquellos que tienen huertas de aguacate tienen mucho dinero, o aquellos que tienen huertas de jitomate tienen mucho dinero. Son de los frutos que más se mueven en el país, ¿ok? Entonces, es importante tener estos datos. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que va a accionar? ¿Cuáles son las acciones que se espera tener? ¿Ok? Primero, dice un componente que se llama Proagro. O sea, darle ese empujón a la parte agrícola. Proagro quiere decir precisamente todo en favor de la agricultura. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, a través de esas tecnificaciones de riego, pero apoyando al agricultor en eso. En una agroproducción, estímulos a la producción de recuperación productiva. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, buscamos producir más con menos y evitando la tala de árboles, evitando los gases invernaderos, el exceso de consumo de agua, etcétera, etcétera. Una producción integral, ¿ok? Que haya una agricultura protegida, un sistema de producción adecuado, innovación agroalimentaria, aprender que hoy en día ya no nada más es regar por regar, sino que ya hay drones que nos pueden apoyar en esta actividad. Por eso se busca una modernización de maquinaria y equipo. Lastimosamente, vuelvo a repetir, hoy en día la infraestructura de nuestro campo mexicano está retrocediendo, no está avanzando. A los pequeños productores, esos incentivos, aunque están llegando esos incentivos productivos, la realidad es que este asunto de Sembrando Vida, yo lo veo muy cercano porque mis padres allá en Tabasco, pues son partícipes de esto. Ah, y junto a la comunidad con la que ellos trabajan, pues la realidad es que tienen un vivero muy grande y muy bonito. Y yo siempre les digo, oigan, es que ustedes se esfuerzan mucho y se matan mucho por ese vivero. Yo escucho que a cada rato que hay reunión y que tienen que estar de tal hora a tal hora en ese vivero y hay que sembrar no sé qué y llevan que si cáscara o desperdicios que para las lombrices rojas californianas y que el lixiviado y que hay que recogerlo. O sea, de verdad es muchísimo lo que se hace en eso. Ahora, yo les decía, pues cuando yo voy a Tabasco, pues paso por ciertas zonas, ¿verdad? Y ve uno los viveros y volteo a ver unos viveros todos caídos, las plantas bien muertas. Y yo les decía, bueno, ¿por qué ustedes sí lo trabajan y otros no? La realidad es esa.
Hay quienes sí se esfuerzan en eso y quienes las plantas que se cultivan ahí o se desarrollan en ese vivero las tienen que plantar en sus terrenos o vender, hacer tianguis de estos tianguis, ¿cómo se dicen? No sé, tianguis productivos, no se me fue la palabra, tianguis de agrícolas, algo así. Sin embargo, no todos aprovechan realmente el apoyo que se les da. Este programa, la gran mayoría de la gente, es que la realidad de la gente está nada más porque les llega el subsidio cada 2 meses. Creo que es cada 2 meses o cada mes. ¿Ok? Entonces, mucha gente realmente nada más está por ese subsidio. No es lo ideal, ¿verdad? Pero están dejando de lado la otra parte. Lo que sí tengo que reconocer es que se le enseñan muchas nuevas técnicas agroecológicas al productor, ¿ok? Eso sí es una realidad. Lastimosamente, el gobierno en el que estamos hoy se está enfocando muchísimo en el pequeño productor, que está bien, pero está dejando de lado a la producción más grande, ¿ok? Está dejando en abandono a los demás productores que quizás se dedican a producir en mayor cantidad. Ese es uno de los detalles. ¿Cuáles son los retos entonces de la producción agrícola? Mejorar la planeación agrícola nacional determinando las zonas y cultivos estratégicos del país. ¿Cuáles son los cultivos que realmente están dejando hoy en día a México para ganar mucho dinero, para que se vea remunerado el bolso del agricultor? Mucha gente, por ejemplo, nosotros sabemos, un ejemplo, ¿no? Que ¿dónde se produce el tequila mayormente? Pues en la zona de Jalisco o en ese estado. Y hoy yo veo aquí inclusive en Guerrero mucha gente sembrando agave, y no solamente agave mezcalero, sino agave tequilana Weber, variedad azul, por lo menos acá en la zona norte. Veo que mucha gente ya empezó a sembrar eso. Cuando realmente, ¿a dónde vas a llevar ese agave tú? ¿Dónde vas a producir tequila tú? O sea, se necesita sí, quizás sembrarlo, pero tal vez en una zona donde se produzca tequila. ¿Por qué más bien no sembrar mezcal aquí? ¿Ok? Veo mucha gente también sembrando la famosa yaca, porque es una fruta que la verdad es que en México es muy poco conocida, mas sin embargo tiene mucho potencial. Pero donde más se ha sembrado esa yaca ha sido en Nayarit, por ejemplo, en Nayarit y Sinaloa, y ellos la exportan a Estados Unidos. Toda la yaca prácticamente se va a Estados Unidos porque en México la realidad es que la gente no la consume, apenas la empieza a consumir. Sin embargo, veo, por ejemplo, ya en Tabasco árboles de yaca, veo en Veracruz árboles de yaca, y la gente ni la conoce, ni siquiera sabe cómo sacar los bulbos de la yaca, y ya sembraron yaca. Entonces, la realidad es que debemos primero identificar esos cultivos y las zonas estratégicas donde se tienen que sembrar. ¿Qué más nos espera? ¿Cuál es otro reto? Generar innovaciones y adopción de tecnologías. Necesitamos generar algo innovador, incrementar el valor de los productos agroalimentarios. Cuando se habla de incrementar el valor de los productos agroalimentarios, es porque mi producto va a tener mayor calidad, pero a la vez, ¿ok? Si voy a incrementar el valor es porque el sueldo o el salario mínimo va a aumentar, es porque el ingreso que llegue al productor va a aumentar, no nada más incrementar en el mercado o incrementar el valor cuando se exporta. Hay que fomentar inversión. Eso es una de las cosas que hoy la realidad no está viendo, mucha inversión. Ya no hay inversión extranjera en este asunto de los sistemas de producción alimentaria, es muy nula. Debe de haber una reconversión a cultivos estratégicos con mayor rentabilidad, lo que yo les decía. La yaca en puntos que no son estratégicos no va a tener rentabilidad. Lo vas a plantar, y ¿qué vas a hacer con ese fruto? ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el agave tequilero aquí en Guerrero? ¿Para qué lo quieres? Por eso debe de haber una tecnificación del campo, mejorar la calidad del suelo para el uso agrícola, reforzar los encadenamientos productivos o las cadenas de producción.
y producir alimentos de manera sustentable. Esos son los retos que tiene el campo mexicano. Y hablo del mexicano, ¿ok? Pero estos chicos eran en el 2016, 2017, 2018. La pregunta hoy en día podría ser, ¿hemos cumplido con estos retos? ¿Se están cumpliendo estos retos? Pudiera decirse que más o menos, quizás podríamos decir más o menos que más o más que menos. ¿Cuánto se está cumpliendo? Esa es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos hoy. Eh, en un porcentaje, tal vez decir, bueno, quizá un 30% está cumplido, pero no se trata solamente de eso, ¿ok? Déjenme cambiar de este. Mm, mm. Ya dejaron de ver la presentación, ¿va? Ya. Ok, déjenme buscar la otra. Permítanme. Uy, chicos. ¿Ya se ve? Sí, maestro. Ok. Así como el sector agrícola es importante, ¿qué tan importante es la ganadería en México? Ya hablamos nosotros de los tipos de ganadería que existen. Ya hablamos del sector pecuario, lo que encontramos. Ya hablamos de conejos, de cabras, de ovejas, eh, de las mismas abejas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia de la ganadería en México? ¿Cuál es esa importancia? Porque es importante la ganadería en México. Tiene importancia socioeconómica y para eso tenemos que recurrir a datos del INEGI, por ejemplo. Dice, la ganadería en México desempeña un papel crucial en el desarrollo económico del país, aportando no solo al Producto Interno Bruto, sino también creando oportunidades laborales en zonas rurales y urbanas. Y asimismo contribuye a la seguridad alimentaria y al sustento de numerosas familias mexicanas. ¿Ok? Y todos lo hemos visto, creo yo, todos hemos visto esta parte de la importancia de la ganadería. Yo creo que alguno de nosotros tiene algún familiar, o si no conocido, ¿va? Que al menos tiene unas 5 vaquitas y al menos debe de tener alguna remuneración de ello. ¿Ok? Vender una vaquita hoy es indicio de tener un dinero ahorrado en un animal prácticamente. ¿Ok? ¿Cuál es la distribución de la ganadería en México? La ganadería, vuelvo a repetir, es una fuente clave de productos alimenticios, no solamente por la carne, sino que también por los lácteos y la piel de estos animales. Y lo que deja, los porcentajes económicos que deja, pues son significativos. Miren, 30% en México es de producción nacional de carne bovina, perdón, y 25% de producción de leche en el país es lo que se da, ¿ok? 15% de producción de carne de cerdo, así es como se va distribuyendo esto, ¿ok? Eh, en un análisis de crecimiento y la evolución de la ganadería en México a través de los años, nosotros podemos encontrar que en el 2010
se registraron 6 millones de cabezas de ganado bovino en el país, destacando la importancia de esta actividad en la economía nacional. Eso fue en el 2010, ¿ok? 6 millones de cabezas de ganado. ¿Te imaginas tú? Hoy en día, después de 16 años, ¿cuántas cabezas de ganado debe haber en el país cuando la necesidad era incrementar la producción de estos sistemas pecuario en este caso, ¿no? Ahora, en el 2015 hubo un incremento del 10% en la producción de carne, lo que yo les mencionaba, reflejando el crecimiento y la demanda del mercado interno y externo. Recuerden que México no solamente produce para él mismo, sino que también exporta. 2020, la ganadería representa el 2,5% del Producto Interno Bruto Nacional, mostrando su relevancia en la economía de México. Eso en el 2020. ¿Ok? Entonces, he ahí por qué los datos, por qué las estadísticas nos indican que seguir produciendo ganado o carne de res o carne de cerdo o de cualquier producción pecuaria es relevante. Es relevante y obviamente de importancia para el bolsillo de los productores. Espérense que ya. Ahora, ¿cuál es el impacto social de la ganadería? Porque estamos hablando nosotros de ese impacto económico en la población, pero también tenemos que hablar del impacto social. Porque acuérdense que hoy la ganadería, la agricultura, la pesca se mueven también en un índole de economía circular. Una economía circular que a mí me dice que yo no puedo, o que más bien lo que puede parecer un desperdicio, ahora me tiene que generar a mí algo de dinero. Que si yo produzco un vino de Jamaica, yo tengo que aprovechar el extracto de la Jamaica, pero también los cálices después de su cocción. Que si yo produzco, no sé, una barra de mango, tengo que utilizar la cáscara de mango. Que si tengo una venta de jugos, yo tengo que buscar qué hacer con las cáscaras de la naranja, por ejemplo. ¿Para qué me sirve? Eso es economía circular. Aprovechar un subproducto, darle un uso y que a mí me genere un ingreso. Pero el impacto social de la ganadería, en este caso, abarca el empleo en zonas rurales. ¿Por qué? Porque quienes tienen este tipo de pues, haciendas o quienes tienen ganado regularmente requieren de personas que cuiden de ellos, que los ayuden a cambiarles de lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Otro impacto social es que garantiza la seguridad alimentaria. Fortalece la cultura y tradiciones, hay una mejora en la calidad de vida y obviamente hay un desarrollo económico local. Esas son el impacto social. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la ganadería? Ya vimos nosotros los desafíos de la agricultura en México. ¿Cuáles son ahora los desafíos de esa ganadería en nuestro país? Porque hay problemas, sí. La ganadería en México enfrenta varios problemas que amenazan su sostenibilidad, incluyendo el cambio climático, que altera los patrones de producción, ¿ok? Altera los patrones de producción y puede reducir, dice, la disponibilidad de recursos como el agua. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos hace rato de producir más con menos? Y sobre todo en la ecuación esa que veíamos, se busca que haya menos consumo de agua por parte de los sistemas de producción. Bueno, la ganadería no está cumpliendo con eso. Entre más ganado tengas, más agua necesitas. Dice, además, las enfermedades en el ganado, como la fiebre aftosa, representan un riesgo significativo para la salud animal y la economía del sector. Y hoy en día podemos estar hablando de otra enfermedad o de algo que está haciendo mucho daño a la ganadería mexicana, es el famoso gusano barrenador. Ese gusano barrenador está afectando muchísimo a los ganaderos, ¿ok?
Sin embargo, ya se está trabajando, ya hay campañas para la detección oportuna de este gusano barrenador, ¿verdad? Y tomar acciones que puedan contrarrestar ¿cómo se dice? Que se extienda más este asunto. Ahora, seguramente, anteriormente había una enfermedad que se llamaba la enfermedad de las vacas locas. No sé si a alguno de ustedes les tocó ese asunto de las vacas locas, ¿va? Pero era una enfermedad y mucho tiempo afectó a la producción de ganado en México. No quiere decir que no se han contrarrestado, así como en el caso del gusano barrenador, así hubo campañas, ¿va? Sin embargo, a partir de esto se tiene que mantener cierta vigilancia en todo este sector. Es mucha la problemática que presenta el sector ganadero. Como puede producir mucho, la realidad como un productor de ganado puede producir mucho, puede tener mucho ingreso en algunos años, pero también puede haber momentos en los que hay demasiada pérdida. Porque al tratarse de rebaños, con el simple hecho de que una res se te infecte, es muy probable que las demás reses también se puedan infectar y esto va a involucrar pérdidas para el sector. Pero también tenemos que hablar de que existen, ¿verdad? De que existen oportunidades. A pesar de los desafíos, ¿verdad? Existen oportunidades para la ganadería en México. La innovación en técnicas de producción, como el uso de tecnología y prácticas de manejo sostenible, pueden mejorar la eficiencia y la resiliencia del sector. Asimismo, dice el acceso a mercados internacionales. Abre nuevas vías para la exportación de productos ganaderos, lo que puede impulsar el crecimiento económico. ¿Ok? Se utilizan nuevas tecnologías para la extracción de la leche, nuevas tecnologías e inclusive para un sacrificio no tan doloso en los animales, ¿ok? Se realizan nuevas cosas que ayudan al sector ganadero. Inclusive hoy en día se empieza a trabajar con que ya el excremento de ganado no se deseche y se deje a la intemperie así nada más, sino que ahora se convierte en un abono, en un fertilizante. ¿Ok? Obviamente necesita un tratamiento, pero es parte de los productores o del mismo sector promover precisamente una práctica sostenible que lleve al desperdicio del ganado a mejor encontrarlo o realizarlo como abono, ¿va? Eso sería inclusive economía circular. La ganadería es un sector clave, nosotros lo sabemos. Es un sector clave que no solo contribuye a la alimentación del país, sino que también impulsa el desarrollo económico y social, garantizando empleo y sostenibilidad en las comunidades rurales. He ahí la importancia de esta ganadería en México. He ahí que muchas comunidades, y la realidad por más que quien me diga que prefiere vivir en la ciudad que vivir en el campo, creo que no ha tenido la oportunidad de pasar unos días en el campo. La realidad es esa. Yo daría mucho por regresar a mi lugarcito de origen, pero bueno, la vida te pone en lugares donde tú no esperas, pero la vida es diferente. La vida es muy diferente en las zonas rurales o en el campo, pero, eh, pero sin embargo, hoy cuando regreso a mi lugar de donde salí, puedo ver cómo inclusive ya son lugares que se han visto impregnados por la tecnología, que se han visto impregnados por el desarrollo en infraestructura, que ahora ves cómo se utilizan nuevas estrategias para la agricultura, para la ganadería, para la misma pesca, ¿ok? Que quiero o no, es parte del crecimiento, es parte de lo nuevo, es parte de la novedad, ¿ok? ¿Que ha impulsado todavía más? Sí, porque hoy veo a pequeños productores que si bien no han dejado quizás de ser pequeños, puedo decir yo, producen más de lo que se producía antes. Veo en el campo, vuelvo a decirlo así, veo en el campo mayor organización por pequeños productores
para unirse, poder producir más en equipo y vender su producto. Lastimosamente, vuelvo a repetir, la comunidad no es la que vende directamente al comprador, sino que sí hay, siempre hay un intermediario que es el que se lleva la mayoría de las ganancias. Ese es el problema aún en México, que no vende el producto, vende un intermediario. Y vuelvo a repetir, aunque ha crecido la economía a partir de este sector, no llega completamente al productor real, sino que se queda con el intermediario gran parte de esas ganancias, ¿verdad? Eso es lo que aún falta en México por mejorar. Eso es de lo que aún carecemos en nuestro país, ¿no? Ahí la importancia de explorar la ganadería en México, pero explorando la diversidad y la producción en la industria ganadera. Vuelvo a repetir de manera rápida, la ganadería es una actividad esencial en México, desempeña un papel importantísimo, se compone de diferentes prácticas y diferentes tipos de ganado. Ya hemos hablado que de ganado bovino, ya hemos hablado que de ganado ovino, del ganado caprino, ¿verdad? Y del ganado porcino. Sin embargo, cada uno pues tiene sus diferentes modos de llevarse a cabo, o de diferente modo de producción, o de crianza, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes formas. Ahora, qué estados son los que se han llevado, pues los primeros lugares, por así decirlo, en producción ganadera? Bueno, Durango es uno de de esos estados, es un pilar ganadero. Destaca por su producción de ganado bovino y ovino, que son esenciales para la economía local. Y afortunadamente para ellos tienen un clima favorable, y los recursos óptimos que permiten o han permitido el desarrollo integral y sostenible en esa región. Jalisco, por tradición y por producción, también es un pilar de la ganadería mexicana, destacando por su producción, en este caso de ganado lechero, y pues obviamente la famosa industria del tequila. Y es que ahí nosotros tenemos que aclarar y tenemos que decir que esa producción de agave, el bagazo de agave que queda después de que se produjo el tequila, la realidad es que termina en alimento para el ganado. Entonces, han sabido llevar estas dos producciones, estos dos tipos de producción de la mano, aprovechando un producto agrícola para para un sistema de producción pecuario. Y inclusive, aquí dice, este estado contribuye significativamente a la producción nacional de leche y productos lácteos gracias a su clima y su vasta experiencia en técnicas ganaderas. Y es que resulta que desde que los ganaderos empezaron a utilizar el bagazo del agave, pues pareció que la calidad de la leche, no pareció, sino más bien se han hecho estudios que ratifican que la calidad de la leche ha mejorado, porque este tipo de bagazo, que es fibra, al final de cuentas fibra del agave, funciona como un prebiótico para las vacas, por así decirlo, favoreciendo su producción de leche y la calidad de esta. Entonces, he ahí que a veces salen cosas buenas al utilizar este tipo de sinergia. Coahuila, otro estado ganadero y de ganadería y desarrollo, se distingue por su práctica de ganadería extensiva, donde la gran mayoría de lo que se produce de estos animales allá, pues se dice que son de libre pastoreo. Pues se crían en extensiones amplias de tierra. No solo favorece a la salud y el bienestar de ganado esta ganadería extensiva, sino que también es crucial para la economía estatal, generando empleos y productos de calidad para el mercado. Chihuahua dice, hay una diversidad ganadera, destaca como el principal productor de ganado bovino en México, con una producción significativa de ganado ovino y caprino.
O sea, no solamente producen reses, por eso dice que hay una diversidad ganadera. Sin embargo, tú te das cuenta de que una de las ventajas de Chihuahua es pues que es vecino de Estados Unidos, está al ladito y es fácil exportar para allá, estando tan cerca. Y obviamente proporciona carne, leche y otros productos que son fundamentales para la economía local. Eh, y pues obviamente estos están relacionados en que benefician tanto a los productores como a los consumidores. Guanajuato es donde se da ahora sí una ganadería, pero innovadora. Se destaca por su enfoque en la modernización de las prácticas ganaderas y la realidad es que muchas de las tecnologías que llegan para la producción de ganado siempre se van a Guanajuato, ¿ok? Siempre es ahí y de ahí salen para los otros estados del país. Es el primer estado regularmente en adoptar tecnologías avanzadas que permiten la optimización de la producción de carne y leche. Y obviamente esto hace que este estado sea competitivo en cuanto al sector ganadero. ¿Ok? Eso es una de las ventajas precisamente de Guanajuato y es esa de que regularmente siempre les llega todo a ellos primero. Es donde se inician estas nuevas tecnologías, donde llegan prototipos de tecnologías o algunas otras cosas, es donde se experimenta inclusive con ganado, dándoles nuevos productos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es regularmente en Guanajuato donde ocurren este tipo de cosas. Por eso precisamente es uno de los estados inclusive con mayor, con mayor riqueza, por así decirlo. Veracruz, si ustedes se fijan, ahorita estuvimos hablando de estados mayormente hacia el norte del país, donde se mueve gran parte de la economía de México. Sin embargo, a pesar de eso, en el sur también se tiene un sector ganadero importante. En este caso, Veracruz es el que representa, y hoy en día podría atreverme a decir que inclusive es Veracruz y Tabasco. ¿Por qué? Porque han sabido utilizar sus extensiones de tierra para la producción de ganados y han sabido precisamente que aunque son estados donde el mayor impacto económico lo deja el sector petrolero, se dieron cuenta precisamente de que al tener un impacto de esa índole, pues mucha población del país ha llegado a trabajar a esos estados. ¿Ok? Ha llegado a trabajar a esos estados y obviamente eso requiere mayor producción de carne, ¿ok? Entonces, tanto Veracruz como Tabasco presentan condiciones climáticas y geográficas que favorecen la ganadería, siendo un centro importante para la producción de ganado bovino. Además de la carne, la región es clave en la producción de leche, contribuyendo significativamente a la economía local y al abastecimiento nacional. Si han tenido la oportunidad inclusive de pasar por Veracruz o en las carreteras de Veracruz hacia el sur del país, es increíble la cantidad de trailers que te topas. O sea, de repente te ves rodeados por puros trailers en esas carreteras. Entonces, ¿por qué? Porque están produciendo mucho. La realidad es que están produciendo muchísimo. Te vas desde Puebla, Veracruz, Tabasco, toda esa parte, tú ves cantidad de trailers, de productos agrícolas, pecuarios, trailers que llevan sistemas de refrigeración porque transportan productos acuícolas, pipas de petróleo, etcétera, etcétera. Es mucho lo que se produce en el sur del país y sin embargo se ha descuidado esta región, ¿no? En el caso de Aguascalientes se destaca, dice aquí, precisamente por su enfoque en la producción de ganado de alta calidad, especialmente en la cría de ganado bovino. En este estado se han implementado prácticas agrícolas innovadoras que garantizan la excelencia en la producción cárnica, consolidándose como un líder en el sector en México. Aunque en Guanajuato sea donde mayormente llega la tecnología innovadora y todo este rollo, en Aguascalientes, la diferencia con Guanajuato es que precisamente ellos se han dedicado a la calidad de la carne. Ese es el detalle acá, ¿ok? ¿Y cuál es lo que, o qué nos dejan estos estados? Pues nos dejan dos cosas.
o dos tipos de ganadería, que es la intensiva y la extensiva. Estos dos. Ambas tienen sus ventajas y desventajas, porque la ganadería intensiva busca eficiencia y tecnología. Se caracteriza por una alta densidad de animales en espacios reducidos, lo que obviamente va a permitir la producción de carne en mayor cantidad, así como de leche y otros productos, utilizando tecnología avanzada para el manejo, alimentación y salud de los animales, lo que resulta en una mayor eficiencia y producción en un menor tiempo. Eso es lo que nos deja la ganadería intensiva, pero la extensiva busca sostenibilidad y espacio. En el caso de esta, se basa en la crianza de ganado en grandes secciones de tierra. Su desventaja es que precisamente hace que el suelo se vuelva infértil. Dice, este método tiene una menor densidad animal y se enfoca en el pastoreo natural, lo que permite que los animales se desarrollen en condiciones más cercanas a su hábitat natural, aunque la producción es menor. Comparado con la intensiva, se considera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Vuelvo a repetir, y yo lo diría respetuosa entre comillas, porque la realidad es que cuando se utilizan grandes extensiones, se utilizan grandes extensiones de terreno para la ganadería, la realidad es que se pierde fertilidad en el suelo y obviamente se pierde gran espacio de algunos otros tipos de árboles, porque regularmente los productores tienden a que terrenos donde habían árboles frutales o alguna otra cosa, pues deciden ellos utilizarlos ahora como terrenos para pastoreo y se pierde completamente la fertilidad del suelo, a menos que obviamente después se lleve a cabo un tratamiento integral de este y este recupere su fertilidad. Pero no es como que suceda de un momento a otro. Bueno, esto era lo que yo quería ver con ustedes el día de hoy. Pensé que iba a ser más corto, pero al final de cuentas nos echamos una hora prácticamente. No sé si hay alguna duda, comentario. Por ahí ya les dejé algunas otras actividades en la plataforma que espero que las estén realizando. Eh, no sé si ya les comentaron más o menos qué día van a andar por acá en Tasco el Viejo, aún no. Hoy venía con su coordinadora, por ahí me dijo, creo que la primera semana de junio y que creo, ¿eh? Y que pues ya nada más vienen esa semana y les tenemos que poner calificación. Ya me sentenciaron que porque yo luego soy el de los últimos que sube calificación y que no sé qué. Entonces, ahora nos van a meter mayor presión que porque el mundial y que se van a suspender clases. Yo ya no sé. Pero bueno, así me dijeron hoy. Yo venía con un calendario diferente y hoy me dijeron que se van a terminar antes las clases porque es que el mundial, como si aquí tuviéramos estadio en Guerrero para que vayan al mundial, pero bueno, cosas de la SEP, no mías. Bueno, adelantarán vacaciones. Si sabe más usted que yo de aquí, no, yo no sé. Pues ojalá nos adelanten hasta el aguinaldo que nos adelanten también. Bueno, es que cuando vengan yo acá les espero con mucho gusto. ¿Sale? Sale, chicos. Entonces, los dejo. Ándele. Acá los espero yo. Ya fuimos, o bueno, ya más bien el maestro Pablo los llevó a los de sistema de producción a donde yo les quiero llevar, que es a una donde se produce café. No está lejos del campus, estamos como a unos 30 minutitos. Así que espero que podamos vivir esa experiencia también con ustedes y puedan ver esa parte bonita. Si alcanza el tiempo, por ahí pueden ir a conocer unas pozas azules, que está muy bonito el lugar. Yo no sabía, Pablo me comentó hoy que les alcanzó el tiempo para poder ir y refrescarse un ratito ahí con la brisita de las pozas azules. Y el que sepa nadar y que se quiera meter, pues dice que se meta. Eso me dijo Pablo hoy, no sé. ¿Sale? Bueno, chicos, nos vemos, que tengan bonita noche, descansen Buenas y noches. bonita semana. Igualmente, Gracias, igualmente, maestro. maestro. Nos vemos. Cuídese. Excelente y calurosa noche. No, hombre, está bien fresco aquí. Ay, no, profe, pase tantito frío.
¿Eh? ¿Dónde está ese profe? ¿En Iguala? ¿Está bien fresco? Ah, no, no. Aquí está Tomar horrible, puro profe. frío También. entonces No, en no, no. Iguala. ¿También usted está en Lo Iguala? que me acordaba del primer sufrimiento cuando llegué allí. Ay, y ahorita vas a llegar, veré, otra vez bien bonito el calorcito. No, mejor atasco. No creo que vaya, profe. Ahora, ¿cómo cree? Tengo mi bebé. Pues se lo trae. Acá se lo No, cuidamos. no. Acá se lo cuidamos. Está Bueno, gorda y pesada. bonita noche, chicos. Sí, maestro, Gracias. igualmente. Ok.